Muy buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente nos reunimos como familia y como iglesia para estudiar juntos la palabra del Señor. Hemos comenzado un nuevo estudio sobre el cristiano y la oración y hemos destacado la importancia que tiene la práctica de esta disciplina espiritual. Hemos estado viendo en la semana pasada cómo el Señor Jesucristo es un modelo del que ora, porque la oración fue un hábito que él tuvo durante todo su ministerio. Y como decíamos, si él tenía la necesidad de orar en forma diaria y estar en dependencia, cuánto más nosotros. Hemos visto 5 cualidades de Jesús y la oración. En primer lugar, vimos que Jesús tenía el hábito de orar, lo hacía con frecuencia. En segundo lugar, vimos que Jesús buscó el tiempo y el lugar apropiado para poder hacerlo. En tercer lugar, vimos que Jesús oró en cumplimiento de la voluntad de Dios. En cuarto lugar, que Jesús oró antes de tomar decisiones importantes. En quinto lugar, Jesús oró alabando espontáneamente al Padre. Y bueno, vamos a ver en esta oportunidad algunas otras características de Jesús y la oración. Así que les invito a que tengamos una oración al Señor para que nos guíe y haga que este tiempo que compartamos juntos sea de veras edificante para nuestra vida y, como también decimos, afecte nuestra conducta e incorpore o profundice el hábito de la oración. Señor, en esta noche te damos gracias porque podemos abrir nuevamente tu palabra. Vamos a adentrarnos en la vida de tu Hijo Jesús y quisiéramos sacarnos el calzado de nuestros pies, caminando en reverencia, poder tener la posibilidad de ver con nuestros ojos espirituales su vida, su piedad, su devoción, su comunión contigo. Que el ejemplo del Señor modifique nuestras acciones, nuestra vida de oración. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver en sexto lugar, Jesús oró agradeciendo anticipadamente la respuesta del Padre. Y para eso nos vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos a ver en el capítulo número 11, verso número 40 al 42, que dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Tenemos aquí la escena de la resurrección del amigo de Jesús llamado Lázaro. Jesús había sido notificado de la enfermedad porque las hermanas de Lázaro, Marta y María, le habían ido a avisar, y el Señor les había dicho a sus discípulos que Lázaro estaba durmiendo y que él lo iba a despertar, pero se quedó 2 días más en el lugar donde él estaba. Y profundizando un poquito más, Jesús les dice: Lázaro está muerto. Y entonces cuando Jesús llega a Betania, Lázaro llevaba ya 4 días de muerto y todavía estaban viviendo todo lo que era el dueño, el duelo y el dolor
compartido con los amigos de la familia que venían de diferentes lugares, hasta de Jerusalén mismo, que estaba a 3 kilómetros. Y Jesús llega. Cuando Jesús llega, le avisan a Marta que le estaba llegando a la aldea de Betania. Y entonces Marta sale corriendo y tiene ese encuentro con el Señor. Y le dice lo que luego también María le va a decir: si tú hubieras venido, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Jesús le dice, bueno, ¿dónde está el sepulcro? ¿No? ¿Dónde le pusiste? Dice el verso número 34. Y le dijeron: ven y ve. Y dice que allí Jesús lloró. En la palabra del Señor nos relata 3 ocasiones en las que el Señor Jesucristo llora. Y este llorar del Señor tenía que ver, bueno, condoliéndose por la amargura y la tristeza de las hermanas y de la gente que estaba allí. Tenía que ver con la realidad de la muerte de su amigo Lázaro, pero también de cuán distante estaba todo esto del plan original de la creación, cuando el mismo Señor Jesucristo fue el agente creador del hombre y de la mujer. No estaba en el plan del Señor que el hombre muera, que la materia se deshiciera, sino el hombre fue creado para vivir la realidad de la vida, ¿no? Y Jesús lloró. La otra ocasión cuando Jesús lloró fue sobre Jerusalén, ¿no? En Lucas capítulo 19, verso número 41. Aquí lo encontramos llorando por otros, ¿no? Por Lázaro y por Jerusalén. Y en Hebreos capítulo 5, verso número 7, dice que Jesús lloró con gran clamor y lágrimas. Isaías 53:3 nos dice de que el Señor es varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Jesús allí en Getsemaní ora llorando por sí mismo, ¿no? Por la realidad que él tenía que enfrentar. Así que Jesús estaba conmovido, dice que 2 veces él se conmueve, aquí en el capítulo número 11. La gente se quedó asombrada y decían: mirá cómo le amaba. Y algunos estaban especulando y decían: ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y en el verso 38 se dice efectivamente que Jesús nuevamente se conmueve, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo: quiten la piedra. Entonces allí Marta dice: Señor, hiede ya, está en estado de putrefacción porque ya son 4 días los de su muerte. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitan la piedra, la gente que estaba allí, en donde había sido puesto el cuerpo de Lázaro, y Jesús alza los ojos a lo alto. Notamos aquí al Señor orando, mirando al cielo, con los ojos abiertos, y dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y Jesús dice: gracias, Padre, por haberme oído. ¿A qué está haciendo referencia? ¿En qué lo oyó el Padre al Señor? Bueno, sabemos que nuestro Señor vivía en una comunión íntima. Él decía: yo y el Padre uno somos. Él no decía nada que el Padre no estuviese de acuerdo. Él decía que hacer la voluntad del Padre le había agradado y que su anhelo más profundo era hacer la voluntad de Dios. Así que seguramente en este tiempo de los 4 días, en este tiempo del trayecto hasta Betania, Jesús habrá estado hablando con el Padre y acordando
este milagro maravilloso de la resurrección. Así que ahora Jesús se encontraba frente a la realidad del amigo muerto y entonces dice, gracias por haberme oído, pero todavía el milagro no había ocurrido. Gracias porque siempre me oyes, hablando de la profunda intimidad y comunión que tenía con el Padre. Y en el verso 43 dice, habiendo dicho esto, después de haber orado así públicamente, para que la gente, la multitud, escuchara, y esto sirviera como una certificación, una confirmación de que Él es el Mesías, dijo a gran voz, gritando, Lázaro, ven fuera. Y el que había sido muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Es interesante esto de que Jesús, antes de que el milagro sucediera, Él dice, gracias te doy, Padre, porque siempre me oyes. Gracias por haberme oído. Y esto nos lleva a pensar en la certidumbre que puede alcanzar un corazón en algún momento para que anticipadamente pueda dar gracias por la respuesta a la oración elevada. Evidentemente, esto es por causa de una seguridad profunda e íntima, una fe firme y sólida que hay en el corazón, una convicción del Espíritu Santo de que eso va a suceder. Es una expresión de fe, no como una fórmula, no como una declaración, ni no como para, en cierta forma, obligar a Dios a responder porque le estamos dando gracias por lo que va a hacer, no para manipular su voluntad, sino por una confianza plena de que esto va a ser así. Esto puede ser así cuando lo que pedimos está conforme a su voluntad y cuando ha sido expresado explícitamente en su palabra. Por ejemplo, yo puedo decirle al Señor, Señor, gracias porque tú me guiarás. O yo puedo decirle al Señor, gracias porque tú me protegerás conforme a tu promesa, conforme a tu palabra. Gracias. Y puedo anticiparme de que Él me protegerá. Como dice la Escritura, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él dijo que nos iba a cuidar y yo puedo dar gracias por eso, aunque todavía no he transitado esa hora compleja, difícil y oscura, ¿verdad? Pero a veces sucede de que hay otras cosas que realmente nosotros no tenemos a ciencia cierta la seguridad de que algo puede llegar a suceder. Entonces pedimos y decimos, sea hecha tu voluntad. Pero hay momentos en los cuales nuestro corazón se puede llenar de una seguridad plena. Una seguridad que puede permitir o va a permitir que el Señor se manifieste. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pedimos justamente es lo que el Señor quiere hacer. Y esa seguridad interna nos lleva a decir, Señor, te doy gracias porque tú responderás esta oración. Gracias porque tú has escuchado nuestra oración. Y por lo que nos dice Primera Juan, que cuando Dios escucha nuestra oración, sabemos que Él responderá y nos otorgará aquello que le hemos solicitado. Por supuesto, siempre que estemos pidiendo aquello que Dios de veras quiere darnos. Así que, fíjense, en la oración Él está agradeciendo anticipadamente, porque entendía que la resurrección de Lázaro era la voluntad del Señor. Vamos a ver en séptimo lugar, Jesús oró rindiendo cuentas al Padre. Vamos a irnos ahora al capítulo 17 del Evangelio de Juan. Este capítulo que nos muestra la oración sacerdotal del Señor
donde él ora por los discípulos, por aquellos que estaban con él y por aquellos que habían de creer en él por la palabra y el testimonio de sus discípulos, pero también es un tiempo en donde él rinde cuentas. A él se le había asignado una misión, una tarea que tenía que realizar en su ministerio terrenal, y entonces él ahora al final quedaba solamente el arresto y luego la crucifixión, y él entonces en la parte final, antes de ser arrestado, está presentándose al Padre para rendir cuentas. Y esta es una de las cosas que vamos a tener como una reflexión, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús. Pero miremos cómo Él rinde cuentas. En el verso número 1 se dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo. Noten eso, que también nuevamente Jesús orando con los ojos abiertos mirando al cielo. Dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. En el verso número 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús, en un acto de fe, está considerando que su tarea, su obra ha sido concluida. Le queda la última parte, tal vez la más difícil, la más dura, sin duda la más difícil de todas. Pero dice: hasta aquí he hecho tu voluntad, he acabado la obra, me queda lo demás, pero lo doy como un hecho porque yo voy a llegar hasta el final del cumplimiento de mi misión. Examinando su vida, dice: lo que me pediste, lo he hecho. Lo que acordamos, lo he hecho. Qué importante que es eso, y qué tranquilidad trae a nuestra conciencia y paz al corazón cuando nosotros hacemos lo que Dios espera que hagamos. En el verso número 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y aquí menciona la segunda cosa que él hizo, que fue manifestar el nombre del Padre, es decir, hablarle del Padre, revelar al Padre. Lo hizo a través de la enseñanza, de la palabra, pero a través de la manifestación de su propia persona. Por eso llegó a decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él era la revelación del Padre. En el verso número 8 dice: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Lo tercero que él dice: las palabras que me diste les he dado. Le transmití el consejo, la enseñanza, la palabra. No me guardé absolutamente nada. Lo que tenían que saber, ellos lo aprendieron. En el verso número 12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Aquí vemos que él se muestra como aquel que fue protector de los discípulos, como aquel que los guardó durante el tiempo que estuvieron con él. En el verso número 18 se nos dice: como me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Y esto nos habla de la gran comisión, la responsabilidad que puso sobre los discípulos de que sean pescadores de hombres y de que ellos lleven el mensaje del Evangelio a aquellos que todavía no lo han oído. Y podemos decir, en sexto lugar, en el verso número 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y aquí les dice en la primera parte del verso 22, la gloria que me diste yo les he dado. Esta es otra cosa que Jesús le dice al Padre. ¿Qué gloria es la que le dio a sus discípulos y podemos decir que nos dio a nosotros también? Es la gloria de la misma persona de Cristo, de la cual ellos
comenzaron a ser partícipes. Jesús les decía que el Padre y el Hijo estaban unidos, perfectamente unidos como miembros de la Trinidad, pero que ahora a esa unidad que hay entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, se incorporaría también a los creyentes. Fíjense lo que dice el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La gloria del creyente es ser partícipe de Cristo, porque cuando el creyente es unido a Cristo, Cristo por lo tanto también es unido al creyente, el creyente participa de todos los beneficios, de todas las benevolencias del Señor que se encuentran en la persona de Cristo. Por eso Él dice, la gloria que me diste les he dado. Y Cristo habita en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos une a Cristo y Cristo está unido al Padre y estamos unidos al Padre. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nosotros formamos una unidad espiritual. Así que Jesús dice todo esto, rinde cuentas. Qué importante es que nosotros también podamos tener el hábito de rendir cuentas al Señor. Por ejemplo, hablamos con el Señor sobre las tareas que Él nos ha asignado, sobre aquellas cosas que nos ha delegado como responsabilidades y ministerios que cumplir, cosas que nos ha indicado que tenemos que hacer sí o sí y que es su voluntad para nuestra vida. Hablamos del Señor sobre esas cosas que consideramos que son responsabilidades en nuestra vida laboral, en nuestra vida como estudiantes, como hijos de Dios, en el mundo, nuestro testimonio, nuestras responsabilidades en el ministerio cristiano, en el servicio a Dios, que podamos hablar sobre si cumplimos o no cumplimos lo que hacemos. Hablamos respecto de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, donde le podemos comentar al Señor cómo nos sentimos. ¿Se acuerda? Pablo decía allí en 2 Corintios capítulo 12 que él tenía un aguijón en la carne, que había pedido al Señor 3 veces que se lo quitara. Abrimos nuestro corazón para hablar de nuestras debilidades. Hablamos respecto de nuestros pecados, de esos pecados que con más asiduidad nos atrapan, nos cautivan, nos cuestan vencer. Pedimos al Señor la fortaleza en esas áreas de debilidad. Hablamos de nuestros logros, hablamos de nuestros fracasos, le contamos nuestras angustias. ¿Se acuerdan que hablábamos de la oración como una especie de narrativa donde vamos contándole al Señor las cosas? Bueno, necesitamos diariamente rendir cuentas al Señor y hablar como quien habla con un amigo, abriendo el corazón y expresándole todo lo que hay en nosotros y también, por supuesto, rindiendo cuenta de aquellas cosas que tenemos que rendir cuenta. En octavo lugar, Jesús oró por sus enemigos. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 23, en el verso número 34, se nos dice estas palabras, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era el momento en que el Señor estaba en la cruz. Y en ese contexto, Jesús, cuando ve a sus enemigos que lo maltratan, Él ora por ellos y dice, perdónalos, Señor, no saben lo que están haciendo. En el verso número 33 de este capítulo 23, al Señor lo crucifican entre dos malhechores, como si Él fuera un malhechor, para que se cumpliese la escritura que fue contado con los pecadores. En el verso 34, en la última parte, dice que echaron mano a sus vestiduras y echaron suerte sobre ellas. Es decir, le robaron la ropa. En el verso 35 dice que los gobernantes, los dirigentes judíos se burlaban de él. En el verso 36 dicen que los soldados le escarnecían.
Y en el verso 39 dice que uno de los malhechores le injuriaba, diciéndole que, bueno, si él era quien decía ser, sálvate a ti mismo y a nosotros. Así que en medio de todo esto que estaba pasando, que estaba en el corazón de gente que lo estaba despreciando, el Señor Jesucristo ora diciendo, perdónales, no saben lo que hacen. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 5, verso número 44, se nos dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y noten esto, dice, orad por los que os ultrajan y persiguen. En Romanos capítulo número 12, verso número 13, se nos dice que debemos bendecir, verso 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 6, verso número 28, dice estas palabras, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian o por los que los maltratan. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con la gente que está enconada contra nuestra fe, que son opositores, por aquellos que se burlan, que nos llevan la contra, que nos quieren humillar, que nos hostigan, que tratan de hacernos la difícil, ¿no? El espíritu de venganza a veces quiere salir, desear que ellos puedan cosechar el daño que están sembrando. Pero fíjense lo que el Señor nos dice, que tenemos que orar por aquellos que nos ultrajan y persiguen, que tenemos que bendecir a aquellos que nos persiguen y que tenemos que orar por aquellos que nos insultan y maltratan. Y si hay alguna necesidad, tenemos que suplírsela. Una de las formas en que nosotros podemos bendecir a ellos es orando por sus vidas, para que conozcan al Señor, para que se den cuenta de su actitud y nunca dejar que en nuestro corazón crezca una raíz de amargura. Jesús oró por sus enemigos. Y para terminar, Jesús oró en medio de las pruebas. Y para eso nos vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo número 26, verso número 36, que dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que allí voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esta oración la repitió 3 veces. Jesús, en medio de la prueba, en medio de la crisis que tenía que enfrentar, que era morir en la cruz por nosotros, decidió ir a un lugar tranquilo para orar. Buscó un lugar tranquilo. Dice que se postró con su rostro en tierra, en un estado de humillación, de entrega, que él oró. Y una de las cosas que hizo, en el verso 39, dice, si es posible, pase de mí esta copa. Identificó cuál era su necesidad. La copa que tenía que beber era justamente morir en la cruz por nosotros. Identifica su preocupación. Se somete a la voluntad divina, porque dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y también, de acuerdo a Hebreos capítulo 5, verso 7, que lo mencionamos, Jesús llora
con gran clamor y lágrimas. Abre su corazón, ¿no? Y la oración puede servir justamente para abrir nuestro corazón delante de la presencia del Señor. Yo no sé qué situación estás atravesando en este momento, pero la oración es el recurso más maravilloso que podemos tener en nuestras horas de dolor, en nuestras crisis, en medio de nuestras pruebas, donde podemos abrir nuestro corazón y derramar nuestro corazón y aún nuestras lágrimas. Jesús, el hombre perfecto, lloró y el Padre respondió desde los cielos. Dice Hebreos capítulo 5 que fue oído a causa de su temor reverente. Dios respondió la oración fortaleciéndole a través de un ángel para que él enfrentara la hora de la cruz. Mis queridos hermanos, qué hermoso ejemplo que tenemos en el Señor Jesucristo, el ejemplo de alguien que ora, un ejemplo que tenemos que incorporar en nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Amén.